Antes de comenzar con las exposiciones, les recuerdo que tienen en las mesas los formularios correspondientes para redactar preguntas. Los invito a que vayan escribiéndolas mientras transcurren las intervenciones, así después, sobre las 10 de la mañana, un poco después de la mañana, tendremos el cierre justamente con las inquietudes del público y las respuestas de los invitados. Empezamos entonces. Escuchamos en primer lugar al ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori. Bien, muchas gracias. Creo que es una visión optimista del tiempo el anunciar para las 10 de la mañana un cierre. Estoy ateniéndome al cronograma. De todas maneras, descuento que seremos tratados con tolerancia por el señor moderador. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer estar aquí haciendo esta presentación en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, a cuyas autoridades comienzo por manifestar nuestra gratitud y en particular al señor presidente, cuyas palabras comparto enteramente, por brindarnos este espacio en una circunstancia tan especial como la que estamos viviendo. Por un lado, un gobierno que está a pocas semanas de terminar su gestión. Por otro lado, un gobierno electo que está a pocas semanas de asumir sus responsabilidades. Y un proceso de transición que se viene llevando a cabo normalmente como corresponde a un país republicano y democrático, entre las autoridades salientes y las autoridades entrantes. Es entonces una circunstancia especial para hacer una presentación desde las tres perspectivas que estamos representando acá, la del Ministerio de Economía, la del Banco Central y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, acerca de precisamente una visión global que podemos presentar hoy acerca del país y en particular su área económica. Quiero agradecer especialmente a nuestros compañeros y compañeras de las tres instituciones que representamos aquí por el trabajo que han hecho para hacer posible esta presentación y, si ustedes me permiten, un saludo especial a nuestro compañero de gabinete, Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, que ha sufrido un percance de salud y al cual le deseamos desde aquí un pronto restablecimiento. Decíamos que vivimos una circunstancia especial, como la que señalé antes, y queremos hacer una presentación que nos muestre la globalidad de la economía uruguaya desde las perspectivas señaladas. Se trata entonces de hablar de política, no en el sentido partidario, por cierto, de política en el sentido de esa actividad humana que se lleva a la práctica por parte de diversos integrantes de la sociedad para intentar transformar una realidad. Y por él hablar de política, no pensemos solo en el, ni mucho menos únicamente en el Estado. Estamos hablando del Estado y las políticas públicas, pero también están integrantes de la sociedad que con miles y miles de conductas diarias van modificando la realidad. A veces coincidiendo con las intenciones del gobierno, a veces no, pero jugando siempre un papel fundamental en su protagonismo para la transformación social. Y naturalmente, luego están los factores que en economía llamamos exógenos, esto es, los que están fuera de control y que también influyen fundamentalmente en la marcha de la realidad y naturalmente con esa influencia contribuyen también a explicar los resultados que se obtienen en la práctica. Cuando tenemos la intención de hacer una presentación de este tipo, caben dos posibilidades.
o poner el acento en las dificultades que están pendientes, los problemas a resolver, que los hay y son muy importantes, o poner el acento en las fortalezas que, como bien dijo el presidente de la asociación, hemos construido entre todos para enfrentar las dificultades. Yo he optado por este segundo punto de vista. A mí me gustaría hoy poner el acento en las fortalezas que los uruguayos hemos construido a lo largo de los últimos años para enfrentar con buenas posibilidades las dificultades que todavía tenemos que resolver y las que se presentarán en el futuro. No quiero que se piense ni por un instante en que estoy subestimando los problemas económicos que tiene el país. No estoy olvidándome de que es necesario seguir incrementando la inversión pública, de que es necesario seguir creando más y mejores fuentes de trabajo, de que tenemos que tener una mejor trayectoria fiscal, de que tenemos que ser capaces de integrar la evolución de la inflación dentro de nuestro rango meta y ojalá lo más cercano posible al eje de ese rango que es el 5%. No olvido ni subestimo todos estos problemas, pero estoy seguro que esas fortalezas que los uruguayos construimos nos ayudan a resolver, a enfrentar estos desafíos. Y por eso hemos titulado esta charla, como aparece aquí, Un Uruguay para Todos, fortalezas construidas y desafíos futuros. Me gustaría dividir esta presentación, ordenarla más bien en 3 capítulos: las fortalezas del crecimiento, las fortalezas financieras propiamente dichas y la cohesión social que muestra hoy la economía uruguaya. En materia de crecimiento, nosotros hemos repasado una lámina similar a la que ustedes están viendo muchas veces. Yo no quisiera que ustedes miraran esta lámina en el día de hoy como algo que se ha registrado en el pasado, un pasado cercano pero pasado al fin, que ha marcado una situación excepcional en el Uruguay porque nunca se habían vivido 17 años de crecimiento económico consecutivos, sino que lo vieran como una plataforma para seguir creciendo en el futuro. Esto es, el crecimiento no se genera solo porque hay factores que demandan crecimiento. El crecimiento engendra por sí mismo condiciones para más crecimiento. Y eso es lo que estamos tratando de mostrar en una gráfica que muestra al Producto Bruto Interno per cápita del Uruguay creciendo 126% en los 15 años que están reflejados en la gráfica. Y poniéndose lejos en el primer lugar de la América Latina. En esa gráfica, muy lejos por encima de Chile, muy por encima del promedio de América Latina sin Uruguay y, por supuesto, muy arriba de las cifras de Argentina y de Brasil. En el corto plazo están confirmadas inversiones que tendrán un efecto dinamizador de la economía, como ustedes están viendo en esta lámina. A la izquierda tenemos la inversión estimada por año derivada de proyectos de participación público-privada y naturalmente dedicados a aspectos que son fundamentales para el crecimiento futuro, como la infraestructura vial, que aparece allí en un color naranja, el ferrocarril central, que es la más importante de todas las experiencias de inversión público-privadas que estamos realizando, y la infraestructura educativa, que también incluye jardines de infantes y centros de atención
a la primera infancia y que totalizan, junto con los anteriores, un total de 13 proyectos de inversión público-privada por unos 1.900 millones de dólares. Obviamente, si hablamos de corto plazo, no podemos ignorar que se está instalando en el Uruguay la inversión privada más grande de nuestra historia. Son 2.700 millones de inversión en la planta industrial, estamos hablando obviamente de UPM2, son 350 millones en Puerto de Montevideo y otras inversiones. Tendrá esta experiencia un impacto de 12% en las exportaciones del Uruguay. Uruguay se convertirá en el 5º exportador mundial de celulosa con la instalación de esta planta y un impacto de 2 puntos de aumento permanente en el Producto Bruto Interno, solo por la instalación de la planta. ¿Qué significará? Como dice ahí, 6.000 puestos de trabajo para su construcción y al mismo tiempo 10.000 puestos de trabajo cuando esté funcionando en su totalidad la cadena productiva y no solo la planta. La cadena que incluye todas las actividades económicas previas al procesamiento industrial, de provisión de bienes y de servicios, y que también incluye la salida de la producción de la planta con todo el impacto logístico que tiene en materia infraestructural en el Uruguay. Esto con una visión de corto plazo, digamos, porque estas inversiones que yo acabo de mencionar ya están aseguradas en el momento en que estamos aquí reunidos considerando todos estos temas. Pero también podemos ver los avances que hemos realizado en materia de fundamentos de la inversión en el largo plazo. Y allí tenemos los fundamentos en materia infraestructural, los fundamentos en materia de inserción internacional y los fundamentos sobre los que hemos venido trabajando en los últimos años fuertemente de instalación de estímulos al sector privado y en particular a la inversión privada, que es la que ha mostrado un comportamiento más pobre en los últimos años y en la cual nos tenemos que concentrar junto con los esfuerzos que hace el sector público para obtener mejores niveles desde este punto de vista. Por eso, al mostrar con un criterio de más largo plazo lo que estamos haciendo en fundamentos de la inversión, no podemos dejar de mencionar que las inversiones en infraestructura de este periodo que está culminando ahora, cumulativamente, están representando prácticamente 11.000 millones de dólares, como lo muestra la parte izquierda de esta lámina. Obviamente están los proyectos de participación público-privada, el más importante de los cuales es el Ferrocarril Central, cuya representación gráfica aparece a la derecha de esta lámina, destacando especialmente los 273 kilómetros de extensión del ferrocarril desde Pueblo Centenario hasta el puerto de Montevideo, incluyendo obras conexas muy importantes. Pero los proyectos PPP, como yo les decía antes, también incluyen infraestructura penitenciaria, vial y educativa, como por ejemplo representan los jardines de infantes mencionados antes y los centros de atención a la primera infancia. Desde el punto de vista de la inserción internacional, un impacto importante para agrandar la agenda del crecimiento es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que aquí podemos ver, no porque sea el único acuerdo, porque Uruguay viene gestando acuerdos también y ojalá puedan cristalizar en el futuro con Corea, con Canadá, con Singapur, con los países no europeos que están agrupados
mejor dicho, no pertenecientes a la Unión Europea, que están agrupados en la agrupación llamada EFTA. Pero quiero concentrarme aquí solamente para ponerles un ejemplo de lo que significa dar un paso de este tipo. Esas dos comparaciones entre una estructura de comercio internacional que muestra que el 31% de las exportaciones de Uruguay se realizan al amparo de acuerdos con ventajas arancelarias. Solo con el acuerdo con Europa estaríamos pasando de 31 a 47. Esto es, el 47% de las transacciones en bienes estarían amparadas en acuerdos con ventajas comerciales, como lo prevé el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Y esto es también invertir para el crecimiento a largo plazo, porque apenas entre a funcionar enteramente este tratado en la práctica, va a haber efectos muy positivos sobre la inversión y la producción en Uruguay. Y en esta lámina que sigue a la anterior, vemos en qué medida Uruguay ha desplegado a lo largo y a lo ancho del mundo, con la sola excepción de África, donde tendremos que trabajar mucho, dicho sea de paso, una acción muy importante en materia de dos instrumentos que van juntos además, y que son herramientas fundamentales para un país que quiere estimular la inversión del exterior. Uno son los tratados de protección y promoción de inversiones. El otro, complemento indispensable, son los tratados para eliminar la doble tributación entre los países que participan del mismo acuerdo. Ustedes verán que Uruguay ha desplegado una acción muy importante. En cada banderita que ustedes ven ahí hay tratados de protección de inversiones o tratados para eliminar la doble tributación. Y como les decía, la región sobre la que tenemos que trabajar es África, porque en lo que refiere al resto del mundo, Uruguay está presente en muchos países y va a seguir trabajando con estos instrumentos. Durante los últimos años, yo ya les adelantaba esto, se han consolidado e impulsado políticas que buscan apoyar a las empresas dinámicas e innovadoras. Y se viene trabajando intensamente y estamos recibiendo primeros indicios positivos de este trabajo para estimular la inversión privada especialmente. Los resultados del tercer trimestre del año 2019, que muestran un crecimiento interanual de 0.9% en la economía uruguaya, que se acaban de conocer hace 48 horas, y al mismo tiempo un crecimiento desestacionalizado de 0.6%, están mostrando un movimiento de la economía hacia la recuperación de niveles de crecimiento más altos que los hemos tenido en los últimos trimestres. Y eso es un estímulo para seguir adelante porque son indicios absolutamente positivos. Fíjense que es la primera vez en esta medición, desde 2016, en que tres factores fundamentales de la demanda de inversión crecen al mismo tiempo: el consumo, la formación bruta interna de capital y las exportaciones, que han tenido un comportamiento espectacular, porque según la última medición, interanualmente las exportaciones de bienes han crecido prácticamente 9% y la inversión privada ha crecido 4.4% en ese tercer trimestre del año. Aquí en esta gráfica lo que estamos mostrando es el complemento entre dos tipos de instrumentos. Por un lado, los que llamamos transversales porque aplican a toda la economía en su conjunto. Por ejemplo,
las sociedades por acciones simplificadas, para facilitar los nuevos emprendimientos, sobre todo los micro, pequeños y medianos emprendimientos, el crédito fiscal concedido a actividades que incorporen investigación y desarrollo, los beneficios de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones para nuevos emprendimientos de empresas en marcha, un régimen de exportaciones para estimular la pequeña exportación, incluso manejando límites como los $2.000 para realmente estar apuntando a la micro, pequeña y mediana importación que es tan importante en el país cuando se la acumula, y el régimen de zonas francas, que es un régimen, digamos, especial que Uruguay tiene para estimular especialmente, como valga la redundancia, lo indica la expresión, la inversión proveniente del exterior. Pero también hay estímulos sectoriales, como los parques industriales, la industria automotriz, que en la parte de, valga también la redundancia, de autopartes está funcionando con un potencial muy importante, los servicios a no residentes, las políticas de frontera, la industria farmacéutica que está surgiendo con mucha fuerza en el país, los servicios globales, siempre con la dinámica que los ha caracterizado, especialmente en el caso de tecnología de la información, la industria audiovisual que también nace con mucha fuerza y utilizando todos los regímenes de estímulos, incluyendo las zonas francas, la fabricación, el armado de maquinaria agrícola nacional en el país y los servicios logísticos son algunos de los instrumentos transversales y verticales, podríamos decir así, o sectoriales, que hemos puesto en práctica y que están mostrando esta reacción de la producción y de la industria uruguayas. Quisiera ahora pasar al segundo grupo de fortalezas, que son las fortalezas financieras y patrimoniales con que cuenta el país. A veces, lo digo con mucho respeto, con mucha sinceridad, nos resulta difícil recordar este enorme activo que tiene el país. Y este es no un activo intangible, que también lo tenemos y lo vamos a ver, sino un activo muy tangible, que son los que estamos exhibidos en esta lámina, que por un lado nos muestra la evolución de la deuda del sector público consolidado en términos brutos y en términos netos, con una evolución absolutamente razonable. El mejor indicador para analizar la evolución de la deuda es la deuda neta, esto es la diferencia entre deuda bruta y reservas internacionales, así como otros activos que tiene el país. Y ustedes observarán allí que la deuda neta como porcentaje del producto está ubicada en 32%, una cifra que a la luz de las fortalezas financieras que ha construido el país es absolutamente manejable, absolutamente razonable. Y a la derecha, las poderosas también reservas internacionales que tiene el Uruguay y que hoy se ubican en una cifra superior a los 14.000 millones de dólares, representando 25 puntos del Producto Bruto Interno. Créanme que no hay muchos países en el mundo cuyas reservas internacionales representen 25 puntos del producto. La gestión de la deuda activa, además, ha mejorado el perfil de amortizaciones y se cuenta con reserva de liquidez, como lo muestra esta gráfica, con una regla precautoria que es fundamental. Uruguay está cubierto totalmente de los futuros compromisos internacionales por concepto de amortización e intereses. Por un lado, a la izquierda, ustedes ven la duración promedio de la deuda uruguaya. Y la duración promedio de la deuda uruguaya son 14 años.
Y al mismo tiempo están viendo la alta proporción de deuda que está denominada en moneda nacional, como lo muestra la gráfica en color naranja que ustedes están viendo a la izquierda. A la derecha se muestran los amortiguadores de liquidez y servicios de deuda de corto plazo, mostrando que entre las líneas de crédito de rápido acceso, generalmente a organismos multilaterales, y la liquidez propiamente tal, se superan claramente todos los compromisos de un año que tiene Uruguay en materia de amortizaciones e intereses. Se han consolidado a través de la administración de la deuda pública costos de financiamiento y niveles de riesgo soberano absolutamente destacables en el mundo de los países emergentes. A la izquierda tenemos la aguda caída de las tasas de interés que paga el país, tanto en unidades indexadas, que es la curva roja, en color rojo, como en dólares, que es la curva azulada que ustedes están viendo ahí. Pero lo que importa no es, digamos, en qué unidad está expresada la deuda. Lo que importa es la caída, vuelvo a repetir, muy profunda de los costos de financiamiento que paga el Uruguay, lo cual está asociado a lo que está a la derecha. Fíjense lo que es la prima de riesgo soberano que paga el Uruguay comparada, en primer lugar, con el total de los países emergentes, en segundo lugar, con América Latina, sin contar Uruguay. Uruguay es la curva azul, es la que tiene menos prima de riesgo soberano, por debajo de 200 puntos básicos. Esto es una circunstancia excepcional para el país. En rojo está la curva de prima de riesgo soberano de los países emergentes considerados en su conjunto. O sea, Uruguay está por debajo del promedio de los países emergentes y, por supuesto, está muy distanciado de la prima de riesgo soberano promedio que muestran los países latinoamericanos. Vamos ahora a la última parte de estas fortalezas que refieren a la cohesión social que, como bien decía el presidente de la asociación, hemos construido entre todos los uruguayos. Cohesión social que se basa en una baja extraordinariamente importante de la pobreza. Hemos preferido aquí comparar las cifras de Uruguay no con sí mismo, sino con otros países de América Latina. Y ustedes podrán ver en la lámina que estamos mostrando a la izquierda que, Uruguay tiene el menor porcentaje de tasa de pobreza con respecto a su población total de todos los países de América Latina. Estamos en 8.1% en esa medición y observen lo que ocurre con todos los demás países de la región. A la derecha estamos presentando otro indicador de cohesión social muy importante, que es la relación de cobertura de la sociedad, de la seguridad social, con el porcentaje de contribuyentes sobre la población económicamente activa que están en una estructura formal de seguridad social. Y hemos llegado a un porcentaje de prácticamente 80% de la población económicamente activa, en régimen de formalidad. Esto también es un indicador y un elemento, un factor fundamental de cohesión social. Uruguay se mantiene como un bastión de estabilidad política en América. Allí, medidos por la unidad de inteligencia de la revista The Economist, se presentan dos indicadores de estabilidad política que refieren, uno propiamente a esa variable
y otra los fundamentos democráticos. Y también hemos optado por la comparación con otros países de América Latina y Uruguay está al tope. Uruguay está en el primer lugar según la medición de este importante medio de comunicación a escala mundial. Este es otro indicador de la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Es un mapa de las democracias plenas en el mundo, que son las que están marcadas en verde. Fíjense la excepcionalidad de Uruguay, que aparece con esa pequeña manchita verde en el continente latinoamericano, pequeña manchita que significa tanto para los uruguayos y que es un capital, este sí, intangible, pero fundamental, que entre todos también tendremos que mencionar. Sobre la base de diversos indicadores, también podemos mencionar, y me parece importante hacerlo porque esto tiene mucho que ver con lo que vimos antes, las bases institucionales sólidas reconocidas internacionalmente por diversas instituciones. En América Latina, Uruguay representa o se ubica en el primer lugar en materia de Estado de Derecho, más baja percepción de corrupción y prosperidad. Y se ubica en un segundo lugar en materia de libertad de prensa, libertad económica y datos abiertos del gobierno. Esto es, los datos que hacen que un gobierno sea considerado, sobre todo por su transparencia, como un gobierno abierto, un gobierno al que se accede cada vez en mayor medida cuantitativa y cualitativa a la información que la sociedad necesita o prefiere tener. Quiero hacer una mención especial antes de terminar a los avances que Uruguay ha venido realizando en materia de medio ambiente, con la adopción de estándares internacionales y el liderazgo en energía verde que están mostrando en ambos casos esta lámina que ustedes están viendo en la pantalla. Uruguay ha adherido al Acuerdo de París, al Protocolo de Kioto y Enmienda de Doha, ha adoptado medidas muy concretas en materia de vehículos eléctricos, bolsas de plástico, protección del bosque nativo, relocalización de viviendas de zonas inundables, y tiene una generación de electricidad por fuente que lo hace precisamente ocupar un liderazgo en materia de energía verde. Fíjense que la fuente de derivados del petróleo en toda la matriz de generación de energía está representando hoy 3%. Todo lo demás muestra a Uruguay liderando en materia de energía eólica y solar. Uruguay es el cuarto país del mundo en materia de energía eólica y solar y es el primero en la América Latina. Y estos elementos fundamentales yo quería mencionarlos de todas maneras porque se están confeccionando en el mundo correcciones de los tradicionales índices de los países emergentes en materia de riesgo soberano. Y se están corrigiendo por un conjunto de factores que hacen al tratamiento del medio ambiente, a la equidad social y a la fortaleza institucional. Y si se hace, como ha hecho la firma JP Morgan, una corrección de los índices tradicionales de riesgo soberano, por cuestiones de cuidado del ambiente, equidad social y fortaleza institucional, con orgullo tenemos que ver que Uruguay ha pasado a ocupar el primer lugar en 73 países emergentes que son los que aparecen en esta lámina. El primer lugar en 73 países emergentes. Esto tiene una particularidad general, además. Es la primera vez que Uruguay está
en el primer lugar en índices de este tipo. Yo no recuerdo otra vez en la historia en que hayamos ocupado el primer lugar en índices como el que estamos mostrando aquí. Y esto nos debe hacer sentir muy orgullosos, porque este es también un capital enorme, un tesoro que tiene el país, a partir del cual seguir construyendo fortalezas y seguir encarando con éxito en la materia los desafíos y los problemas que están pendientes, que como vimos al principio son importantes. Culmino esta exposición señalando lo que para nosotros justifica la expresión y el título general Uruguay para todos. Y eso se refiere obviamente a lo que estamos viendo en la pantalla, al crecimiento con equidad. A la izquierda tenemos una lámina que nos presenta el contraste en el crecimiento de la producción, que es muy agudo, y la caída también importante del índice de Gini, que es un indicador de equidad en la distribución del ingreso. Al tiempo que hemos crecido, también hemos distribuido mejor. Dicho sea de paso, en un continente muy injusto como es América Latina, la mejor distribución del ingreso es también la uruguaya. Y a la derecha se muestra lo mismo, solo que de otra manera. Cuanto más arriba y más a la derecha esté el punto de encuentro entre la distribución del ingreso y el Producto Bruto Interno per cápita, mejor distribuida está la renta, esto es, los frutos del crecimiento y del nivel de actividad en el país. Más Uruguay para todos tenemos en la medida en que crezcamos más y distribuyamos mejor. Ahí hay una comparación con otros países de América Latina y por lejos el país que está más arriba y más a la derecha de esta gráfica que mide las dos cosas al mismo tiempo es el que muestra una mejor situación de este tipo. Queridos amigos, les agradezco mucho la atención que han prestado a esta exposición. Yo quería que todos los uruguayos, quienes estamos terminando el gobierno y quienes lo están comenzando, sepamos que aquí hay fortalezas de apoyo para encarar las dificultades que existen y que tenemos que resolver entre todos. Muchas gracias. Les recuerdo que están disponibles los formularios para que ustedes redacten preguntas y las entreguen a las representantes de ACDE que se encuentran en la sala. Así las vamos administrando y las vamos ordenando para el segmento final de este foro.